Capítulo 1, el significado de los milagros. Breviario. Primera sección, el principio de los milagros. ¿Cuántos principios son? 50. Cinco. Creo que son 50 cerrados. Ok, entonces te voy a decir una palabra clave de los primeros. Te digo una palabra clave y tú me dices la idea. A ver qué te acuerdas. Bueno, quieres ir en orden, ¿no? Ajá. La palabra clave. Grados. Que no hay grados en los milagros. Exacto. Todos tienen, o sea, ninguno tiene dificultad. Exacto. El del número 2, fuente. ¿Puente? Fuente. Ah, fuente. Todos los milagros provienen de Dios, que es el amor. Exacto. Por eso son valiosos. Exacto. Bueno, el tercero, amor. Lo mismo para mí. Bueno, ahí va, muy buena observación. El 2 dice, los milagros de por sí no importan, lo único que importa es su fuente. Y el tercero, que la fuente es el amor. Exactamente. Okay. Los milagros ocurren como expresiones de amor, como que la clave del tercero es que son expresiones de amor. O sea, en el 2 dice, importa su fuente, en el tercero expresiones de amor. 4, vida. Significan vida, más bien. Pues ha de ser que los milagros siempre dan vida. Sí. Y bueno, ahí dice ahí también se te dirá todo lo que necesitas saber. 5, involuntarios. Que son espontáneos, surgen como resultado del amor. Exacto. Dice, no deben controlarse conscientemente. 6, naturales. Que los milagros son resultado de la convivencia y del amor. Sí, y cuando no ocurren, es que algo anda mal. Chan, chan, chan. 7, purificación. Que todos los milagros inspiran para creer en la inocencia. Sí, y también que antes, que todo el mundo tiene derecho a un milagro, pero antes se requiere una purificación. Okay. 8, suplen falta. Que si se recibe el milagro, eso conduce a la unidad y a sentirse completo. Sí, y también que dice que los sobran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. En ese caso, que tengan menos o más que conciencia. 9, invierte las leyes físicas. Porque luego se cree que si se da, se tiene menos. Y en cambio, en este caso, si se da, se tiene más. Exactamente. Y por último de este bloque 10, propósito. El propósito de los milagros es expandir el amor. Ajá. Y si se hacen como espectáculo, pues es que no se ha entendido su propósito. exactamente. Muy bien. Ahora yo voy a hacer los siguientes 10. Va. La oración, bueno, la palabra clave es oración. Y es que la oración es el vehículo para que los milagros para recibir las instrucciones. Por la oración se recibe amor y dice, por la oración se recibe amor y por los milagros se expresa amor. Entonces, paréntesis, si yo no oro, pues yo no voy a recibir amor. Por eso es importante. O sea, por decir, en la física cuántica hablaríamos de meditación y de ir a otras dimensiones. Sí. Y en el Access hablamos de alineación con ese ser superior. Exacto. Y en los cristianos le llamamos oración, comunión con Dios. Sí, exacto. 12. Pensamientos. Que los milagros son pensamientos. Y hay dos tipos. Los pensamientos de nivel corporal o de nivel espiritual. Lo espiritual, pues es todo lo que no vemos, desde la mente, las emociones, el intelecto, la voluntad. 13. Dice, cancelan el pasado en el presente y de este modo liberan el futuro.
Entonces, em, quiere decir que el milagro me ayuda a ver. Normalmente cuando hay un milagro es porque en el pasado hubo algo que yo vi con un juicio de acertado o equivocado, de bueno o malo. Entonces lo veo en el presente, lo cancelo y de esa manera ya el futuro va a ser diferente. Eso es lo que hacen los milagros. Son cambios de la percepción del pasado, porque el pasado lo empiezo a ver con amor. 14. Convincentes. Quiere decir que los milagros dan fe, dice, proceden de la convicción. Y dice que si no hay convicción, se degenera en magia y en el uso no creativo de la mente. Paréntesis, porque si yo no tengo convicción, y yo no tengo, la convicción es con el amor, pero si yo no tengo convicción es que tengo miedo. Y si tengo miedo y empiezo a usar mi imaginación, con miedo empiezo a fabricar. Y eso no es el creativo, es el uso no creativo. Aunque aparentemente estoy siendo creativo, pero como no es para algo constructivo, se dice que es algo no creativo. 15. Consagración. Entonces dice que todos los días deberían consagrarse a los milagros. Y que el propósito del tiempo es capacitarme para usarlo de manera constructiva. Y que aquí también dice que el tiempo es un recurso de enseñanza. O sea, porque este principio nos habla del tiempo. Y también dice al final, el tiempo cesará cuando ya no sea útil para el aprendizaje. 16. Recursos de enseñanza. Aquí es que es para aprender que dar es tan bendecido como recibir. Y que es tan bendecido porque al dar mi fortaleza aumenta junto con, o sea, nada más al que se la estoy dando, sino a yo que estoy dando. 17. Trascienden el cuerpo. Aquí es que ok, son cambios, dice aquí, cambios súbitos al dominio de lo invisible. Por eso es que curan. Que es lo que vemos con lo de la visión. 18. Servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Porque reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. 19. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Y dice aquí que es la filiación. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Y dice, los milagros reflejan las leyes de la eternidad, no del tiempo. 20. Dice, despierta la conciencia de que el espíritu y no el cuerpo es el altar de la verdad. Y dice después, este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. O sea, cuando yo creo que la verdad, paréntesis, cuando yo creo que la verdad está en el cuerpo, no hay poder curativo. Cuando yo veo que la verdad está en el espíritu, en lo que no veo, en la conciencia, ahí vaya a ver los milagros. De aquí en adelante voy a seguir parafraseando, pero ya leyendo más en forma. 21. Perdón. ¿A qué te suena? Es que el verdadero perdón se trata de reconocer que no existió ofensa, sino que fue únicamente una percepción que yo tuve y Exacto. Que no existe nada que me haya ofendido. Exacto. Y los milagros son expresiones naturales de perdón. Muy bien. 22. Aquí habla de la visión. Dice que asociamos milagros con miedo
que creemos que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Creemos que lo que no podemos ver con los ojos del cuerpo no existe. Y nos lleva a negar la visión espiritual. 23. Este es reorganizar la percepción. Aquí es que coloca todos los niveles en su debida perspectiva. O sea, primero lo espiritual y luego lo físico. Y que toda la enfermedad es el resultado de la confusión de niveles. 24. Aquí habla de resucitar muertos. Los milagros nos capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos porque son invenciones nuestras, que podemos abolir. Somos capaces de crear a semejanza de nuestro Creador. Todo lo demás es nuestra propia pesadilla. Solo las creaciones de luz son reales. Todo eso es el 24. 25. Ya vamos a la mitad. ¡Yujú! Y otra vez habla del perdón y por primera vez menciona la expiación. ¿Qué es la expiación? Dice, la expiación es una cadena eslabonada de perdón. Opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. O sea, la expiación es ver que todo lo que hemos hecho a la humanidad en todos los tiempos, en todas las generaciones, en todas las edades, nada fue un error. Más bien, nada fue un error, todo fue con una cuestión de aprendizaje. A veces a través del sufrimiento, por decisión propia, pero nada es un pecado, todo es perdonado. Absolutamente todo es perdonado. Y ya cuando vemos el presente, el pasado, el futuro, todos los tiempos, todas las generaciones, todas las personas, de todas las eras de la Tierra, como un proceso de unificación de nuestra evolución de conciencia, vemos todo como la expiación. Y entonces nada más nos enfocamos a vivir primero esa expiación en nosotros, en ver que todos nuestros actos, desde que nacimos hasta que morimos, entre comillas, porque no morimos, porque lo que vemos en el curso, porque somos una conciencia y entonces todo, cuando lo aplicamos primero nosotros la expiación y se la aplicamos a todas las personas en nuestro entorno y todo lo que vemos, porque se lo podemos aplicar también a las cosas, a las animales, a todo eso es la expiación en conjunto. Todo eso habla el 25 y aquí vamos a la mitad. 26. Milagros representan tu liberación del miedo. Cuando yo vivo un milagro es porque estoy amando. Y si estoy amando, no puedo tener miedo. Expiar significa deshacer. 27. Milagro es una bendición universal. Dice, de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. O sea, yo no puedo dar perdón si yo no me siento perdonado. 28. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. En el 26 representan mi liberación del miedo y en el 28 dice son un modo de liberarme del miedo. Y aquí nos habla de la revelación por primera vez en el 28. Y eso va a venir en la siguiente sección. Pero ¿qué es la revelación? Bueno, aquí no nos dice qué es la revelación, pero aquí nos dice que la revelación produce un estado en el que el miedo ya se abolió. O sea, la revelación es transportante a un tiempo de la eternidad donde no hay miedo. Y los milagros son un medio y la revelación un fin. Por medio de los milagros podemos llegar a una revelación. 20. Paréntesis. Por eso también es importante que cuando suceda un milagro dejemos que el que se lleve el crédito sea Dios, no el ego, porque el milagro va a conducir una revelación a la persona que está recibiendo el milagro. Si yo me quiero quedar con el crédito, pues no estoy permitiendo que esa revelación llegue en toda su esplendor. 29. Los milagros alaban a Dios a través de mí. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Ahí lo que venimos diciendo es que alaban a Dios porque yo reconozco que las personas con las que estoy, yo reconozco su perfección, porque son conciencias, porque los veo ya
ya glorificados, ya los veo como seres de luz, no los veo como cuerpos, entonces estoy viendo la perfección de ellos. Ese es el 29. Y curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. 30. Aquí habla de los milagros, dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción. Sitúan al espíritu en el centro, desde donde se puede comunicar directamente. El 30 se parece al 23, que dice, los milagros reorganizan la percepción y coloca todos los niveles en su debida perspectiva. El 33 y el 30 se parecen. La diferencia está en que el 23 dice que reorganizan la percepción, hasta ahí. Y en el 30 ya te dice cómo la reorganiza, pone al espíritu en el centro, desde donde puede comunicarse con todo. Y habla de que se reorganiza reconociendo al espíritu con mayúscula, o sea, la conciencia, Dios, y ajustan los niveles de percepción. Y ahora sí siguen los últimos 20. 31. Deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad. O sea, el 31 habla de gratitud y de santidad. 32. Gratitud y santidad. 32. Dice, yo inspiro los milagros que en realidad son intercesiones. Aquí la palabra clave sería 32, son intercesiones. Interceden en favor de tu santidad, que es el 31, y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden tú eres perfecto. ¿Por qué? ¿Cómo sucede eso? Porque ubicamos que lo importante es la sanación de la mente, no del cuerpo. 33. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Perciben la luz en ti. Al liberarte de tus pesadillas, expían tus errores. Al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, restauran la cordura en ti. O sea, todo esto es porque te honran porque eres digno de ser amado. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Y al honrarte porque eres digno de ser amado, se deshacen las pesadillas y se libera la mente. Nada más por el hecho de honrarte porque eres digno de ser amado. Paréntesis. Entonces también aquí lo importante de nosotros honrarnos porque somos dignos de ser amados. Y también honrar a los demás. 34. Los milagros le devuelven a la mente su llenura, o sea, porque ella se siente vacía. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. Entonces, los milagros le devuelven y la fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. El 34 es, mi mente se siente llena. 35. Son expresiones de amor. Esto ya lo habíamos visto en el segundo principio. Pero aquí viene la clave. No siempre... Puede que no siempre tengan efectos observables. O sea, no esperemos que por una expresión de amor la gente va a decir, ¡la qué expresión de amor tan grande! No, aquí nos dice que no siempre se va a observar. O a veces lo van a hacer hacia nosotros y no siempre la vamos a ver. 36. Son ejemplos de un pensamiento recto, que armonizan tus percepciones con la verdad, tal como Dios la creó. 37. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. O sea, la percepción está enferma. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. Entonces, ¿qué es un milagro? Es una corrección que Cristo, que la conciencia introduce en el pensamiento falso. O sea, yo tengo que reconocer que tengo un pensamiento falso y que mi conciencia puede corregirlo. ¿Cómo? Verificando la verdad y permitiendo que Dios more en nosotros. Punto de vista interesante. Un punto de vista interesante, exactamente. 38. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. O sea, aquí es permitirme que la conciencia que lo vea todo, no nada más lo que yo creo que lo acertado o lo equivocado,
Porque a veces yo nada más quiero ver lo malo o a veces nada más quiero ver lo bueno. No quiero ver la totalidad. Y aquí se trata de ver la totalidad siempre. Porque cuando veo la totalidad puedo elegir qué es lo que va a aportar evolución de conciencia. 39. El milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o real. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. O sea, en el 37 es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Y en el 39 elimina el error, identificando lo falso y lo irreal. Entre paréntesis. O sea, ¿cómo elimina el error? Identificando lo falso o irreal. Lo identifica como falso o irreal. Porque cuando puedes recorregir, te das cuenta que realmente nunca existió. Porque lo que no es eterno, realmente no es real. 40. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. Por eso yo no le puedo negar un milagro a nadie. A nadie, absolutamente. Y vamos por los últimos 10. 41. El contenido es la plenitud. Como veíamos más atrás, que hablábamos de que en el 34 los milagros le devuelven a la mente su llenura. Aquí el 41 habla de la plenitud. De ahí que puedan corregir o redimir la percepción de carencia. O sea, aquí te sientes pleno y lleno. Ese es el contenido de los milagros, que te sientas llenito, bien, bien sabrosito, o sea, así con sustancia, rico, poderoso en sabor de vida, pleno, o sea, rico, gozoso, eh, sin ninguna carencia. 42. Uno de los mayores beneficios que se derivan de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Por eso es buenísimo pues aprender a hacer milagros y vivir en milagros. 43. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos. Entonces, aunque todos tenemos derecho a los milagros, como veíamos en los primeros, se requiere una purificación. Necesito estar listo. Si en mi mente vive el ego y está reinando y todo es ego y es bien egocentrista y pienso que soy un cuerpo y todo, primero por eso necesito aprender a ver, dice el estado mental milagroso, precisamente reconocer cuál es la realidad y aprender a percibirla. 44. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. O sea, aquí es reconocer que aunque estoy en este plano físico y estoy aquí mi personalidad, mi mente y mi conciencia, voy a recibir ayuda interna de Cristo. No voy a estar solo. 45. Un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente, como el efecto mariposa. 46. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. En los primeros veíamos que la oración es un medio para recibir amor. Aquí hablamos de el medio de comunicación más elevado, el Espíritu Santo. Dice, los milagros no entrañan ese tipo de comunicación debido a que son medios de comunicación temporales. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, que ese es lo que seguirá después de esto, los milagros dejan de ser necesarios. 47. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Veíamos en los primeros de que todos los días deberían consagrarse los milagros y de que el tiempo es un recurso de aprendizaje. Aquí dice que el milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Dice, establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no esté sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido es intemporal. Porque cuando haces un milagro y muestras amor, tú estás eligiendo acortar el tiempo. Porque quizá esa persona hubiera aprendido por medio del sufrimiento. O tú hubieras aprendido por medio del sufrimiento. Y aprender por medio del sufrimiento puede ser muy tardado. Porque a veces las personas podemos sufrir mucho, 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 hasta saturarnos.
hasta que se sature, que es la ley de saturación que vemos en la Escuela de Magia del Amor, otra escuela, y eso toma mucho tiempo a veces. En cambio, em, o sea, cuando tú das amor y te das amor a ti mismo, eliminas ese tiempo que va a sufrir esa persona. Ese es el 48. 49. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. O es o no es. O está mal o está bien. Que, bueno, no está mal o está bien. O es funcional y es verdad o es falso. O es una ilusión o es verdad. Porque malo y bueno no hay nada. Todo es neutral. Es un recurso para sanar la percepción, que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. No hay errores chiquitos y errores grandes. Aquí todos son errores y se resuelven con la verdad. En eso radica su verdadera imparcialidad. Aquí es la palabra clave del 49 es imparcialidad. Y por último, el milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. Y la creación es amor. Y ahí terminan los 50 principios.